Y hemos dividido la clase de eclesiología en dos partes, como decía. Vamos a hablar de la naturaleza y la misión de la iglesia, también del gobierno. Y vamos a hablar, la próxima sesión vamos a hablar de las ordenanzas casi exclusivamente. Entonces, para que nos organicemos, ustedes no han leído posiblemente eso, pero de todos modos, para que nos organicemos en la clase, y vamos a empezar por preguntar, de lo que ustedes leyeron, ¿habrá algo que no, que ustedes digan, bueno, esto no me quedó claro de lo que leí, quisiera que lo comentáramos? Sí, la iglesia. Es el capítulo 13. Decía el 12, la iglesia, porque el 13 es las ordenanzas. Bueno, pues ese. 12, a ver, veamos, sí. ¿Qué es el 12, la iglesia? Ujú. Sí. Es el 12. Bien, entonces, ¿tendrán ustedes alguna cosa que no haya quedado clara en lo que leyeron? Pues era una lectura, un tema muy digerible, sobre todo porque lo hemos visto en nuestras iglesias y pues ya estamos familiarizados con la terminología que se decía ahí sobre la membresía, quienes conforman la iglesia, los oficiales Ujú. al frente de la iglesia, ¿no? Bien, entonces, de la lectura toda quedó clara. No hay nada que decir, entonces ya vámonos, ¿no? Bueno, una cosa que hay que notar y que el autor hace notar es que la iglesia es un asunto del Nuevo Testamento. A diferencia de lo que ustedes han leído a Dana, Eclesiología, Manual de Eclesiología de H. E. Dana, No, no. No. ¿no han llevado eclesiología? Sí. Sí. Ah, sí, ah, bueno. No, sí. Sí, ¿Llevaron sí. eclesiología en dónde? Aquí, como de la No, pues digo, ¿es como una materia aparte o como parte de doctrina cristiana? No, fue una materia que llevamos durante un semestre. Y ahí leyeron, ¿qué material usaron? Déjeme ver si lo tengo. El libro de la iglesia de Harvey, seguramente. Mm, No fue con el hermano Roberto. sí. Sí. Bueno, Sí. bien. Sí. Es un material que el hermano Roberto nos proporcionó de diferentes Autores. Un autores. Un, una antología. Exactamente, ¿no? Bien. Bueno, entonces, según lo que ustedes tienen o lo que ustedes saben, ¿qué es la iglesia? Sería la pregunta por donde podríamos empezar a dialogar esta tarde. ¿Qué es la iglesia? De creyentes redimidos. ¿Es un qué? Comunidad de individuos que poseen ciertas cualidades que son considerados en un sentido único como un pueblo de Dios. Bien, ahí esa definición está bastante chafa, digo bastante rara, porque miren, en la Biblia hay varios conceptos. Uno es iglesia, otro es pueblo de Dios y otro es reino de Dios, y no son iguales. Entonces, no son iguales ni deben de ser considerados iguales. Por motivos de nuestra clase, vamos a decir que la iglesia
es una comunidad de creyentes. Y vamos a decir que es una comunidad local de creyentes. Porque los bautistas no le llamamos iglesia a digamos, a los creyentes bautistas que están aquí en Valles Centrales, no les llamamos iglesia. Son iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia es una comunidad local de creyentes regenerados. Y quiero anotar ese asunto de comunidad. ¿Sí? Sobre todas las cosas, es una comunidad. Y como decíamos, la iglesia es un asunto del Nuevo Testamento. Así que nosotros los bautistas hablamos de las iglesias bautistas. El grupo mayor se llama denominación, pero la denominación bautista, pero está compuesta por muchas iglesias. A diferencia de la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia nazarena, o la iglesia católica, nosotros hablamos de las iglesias y que cada iglesia es una comunidad local de creyentes regenerados. Es una de las cosas importantes. Son creyentes regenerados. Una iglesia no es un grupo de creyentes, no son personas que se reúnen para adorar a Dios, aunque una iglesia es una comunidad de creyentes regenerados que se reúnen para adorar a Dios y para llevar adelante su misión. Entonces, aunque sí hacen eso, sobre todas las cosas es una comunidad de creyentes. Entonces, por ahí ya habíamos dicho que este es un asunto del Nuevo Testamento. No podemos comparar o decir que la iglesia es la versión, la nueva versión del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, porque eso sería incorrecto. Allá, llegabas a ser parte del pueblo de Dios nada más por nacimiento y se acabó. Y tú aquí no, o sea, tú, por ejemplo, los hijos de ustedes, creo que, excepto del hermano Héctor, que él es soltero, los hijos de ustedes, por ser sus hijos, no son parte de la iglesia. Son personas que asisten, que si no se han convertido, se tienen que convertir, se tienen que bautizar para poder ser parte de esa iglesia. Regenerados que se bautizan. Entonces, sabemos eso. Y el autor empieza a discutir el asunto de la membresía de la iglesia. Para ustedes no es un tema extraño, porque uno de los principios bautistas es el asunto de el principio sociológico, una membresía regenerada. Hoy estamos hablando de una membresía regenerada. Entonces, cuando pensamos en la membresía de la iglesia, tenemos que decir que ¿quiénes deben ser miembros de la iglesia? En primer lugar, el punto más fundamental es que tienen que ser creyentes. Puede ser que alguien diga, pero es que no todas las personas que dicen ser creyentes son creyentes. Ciertamente estamos de acuerdo. Pero tenemos que reconocer que como iglesias bautistas, siempre apuntamos al hecho de que la persona tenga una experiencia de conversión, se haya bautizado para que pueda ser miembro de la iglesia. No puede simplemente por ser pariente, familiar, amigo o una persona que asiduamente viene a los cultos. Porque, no sé, le gustan los cultos, le gusta escuchar al predicador. ¿Cuántos pobres hermanos que tienen así de conocimiento del Nuevo Testamento, vienen a los cultos porque les gusta el predicador, y si el hermano se va a la iglesia que está del otro lado de la ciudad, allá se van correteando, a correr siguiéndolo, porque no entienden el concepto de iglesia, que es una comunidad de creyentes. Entonces andan siguiendo líderes y no andan siguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque no han entendido que la iglesia es una comunidad de creyentes regenerados. Por ahí empezamos. Entonces, ¿quién debe ser miembro de la iglesia? Un creyente regenerado.
Y obviamente estamos diciendo que son personas que voluntariamente reciben la palabra del Evangelio, se han arrepentido, se han convertido, se han bautizado y se han hecho miembros de la iglesia. Y entonces, esto obviamente nos lleva al asunto de que después se va a discutir el asunto del bautizo, pero vamos a hablar tantito aquí de eso. Nosotros no bautizamos niños ni tampoco bautizamos adultos, bautizamos creyentes, personas regeneradas. O sea, puede decir que la persona sea muy, muy joven. Vamos aquí a encuestar a la hermana que está aquí, que no se ve, el que está a mi derecha y que no se ve, que no se ve en la pantalla. Hermana, ¿usted a qué edad se convirtió? Yo a los 16 años. A los 16 años. Bien, yo le gané por 10 años. Se convirtió a los 16 años y se bautizó inmediatamente. Ah, perdón, me equivoqué. No, me convertí a los 6 años, me A los bauticé 6 años. ¿Sí? me bauticé a los 16. ¿La bautizaron a los 16? Sí, exactamente. O sea, ella era una persona regenerada, pero por las iglesias obviamente no procuran no bautizar niños. Entonces la bautizaron hasta que tuvo 16 años. A mí me bautizaron cuando tenía más o menos la misma edad, pero igual me convertí como a los 6 años. Pero ese es el punto. Bautizamos personas convertidas. Y esas personas que bautizamos llegan a ser miembros de las iglesias porque son regenerados. Algunas personas dicen que nosotros bautizamos adultos. No, nosotros bautizamos creyentes. Entonces, nosotros mantenemos que la autoridad de la enseñanza del Nuevo Testamento y el mismo carácter de la iglesia como una institución cristiana nos obliga a sostener la opinión de que solamente las personas regeneradas son las que deben ser miembros de la iglesia. Entonces, solamente. Luego, obviamente, el bautismo es uno de los requisitos. Ser regenerado y te bautizas. El bautismo es voluntario. El bautismo, en la próxima clase vamos a decir que hay un candidato correcto, es una persona, un regenerado. Hay una forma correcta, tiene que ser por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tiene que ser realizado por una iglesia. Porque hay esa idea de que los pastores ordenados son los que bautizan. Yo puedo decir hasta el día de hoy, tengo como 20 años, que jamás he bautizado a nadie. Yo no. La iglesia ha bautizado personas y yo he colaborado, pero yo jamás he bautizado a nadie. O sea, que yo diga, sí, que alguien venga a verme aquí, hermano, yo soy creyente, bautíceme. No, es la iglesia la que bautiza. Yo puedo ser el instrumento o puede ser otro hermano que viene invitado, pero es la iglesia la que bautiza. Entonces, porque de repente se da esa cuestión de que entonces los ordenados tienen la autoridad para bautizar. No, nadie. Es la iglesia. Entonces, y los requisitos para ser bautizado, pues es que sea creyente, que sea regenerado, que tenga evidencias de ser regenerado sobre todas las cosas, ¿verdad? Y luego, hacerse miembro es una cuestión voluntaria. Por ejemplo, una persona puede ser bautizado aquí, en Monterrey, y estar con nosotros algún tiempo y después decide que quiere irse a otra iglesia y se va. El ser miembro es algo voluntario. Nosotros como iglesias bautistas mantenemos eso. Incluso damos cartas de transferencia. O sea, cuando una persona se bautiza con nosotros, lo aceptamos como miembro. Pero cuando la persona dice, es que yo me voy a ir a vivir a Tlaxiaco y ya no voy a poder venir a los cultos, o simplemente pudiendo venir a los cultos, no quiero venir, me es más cómodo ir allá. Y entonces, pues, solicita ser miembro allá, porque es voluntario hacerse miembro, solicita ser miembro allá, la iglesia nos envía una carta, nosotros regresamos la carta
enviando la membresía del hermano allá. Hacemos una transferencia. Y entonces los miembros son por bautizo, por transferencia o por testimonio. Personas que son miembros de una iglesia y que están aquí asistiendo con nosotros y que de repente no pueden, ya tú le escribes a la iglesia donde vinieron y no te contesta, pero o ya tiene 5 años viniendo aquí a los cultos y participando en las actividades y un día solicita ser miembro. Y entonces se hace miembro y decimos es miembro por experiencia. Nosotros le creemos al hermano que se bautizó allá en la Sierra de Salsipuedes, en una pequeña iglesia que está ahí. No lo cuestionamos. Si él dice que así es, creemos en su palabra, porque supone que todos decimos la verdad, o eso esperamos. Y entonces vienen los oficiales de la iglesia. Tenemos que recordar que existen, por ejemplo, los oficiales generales. Los oficiales generales de la iglesia, que son los que de repente aparecen en Efesios, que son apóstoles o misioneros, predicadores, evangelistas y maestros. Por ejemplo, yo al darles una clase a ustedes, que son miembros de distintas iglesias, estoy ejerciendo la función de un oficial general de la iglesia. Porque les estoy enseñando a ustedes, estoy capacitándolos a ustedes para que sean líderes en sus congregaciones, pero yo no soy líder de esa congregación. En ese sentido, soy un oficial general, en el hecho de que capacito personas, ayudo, todos los que estamos en el seminario, profesores del seminario, ejercemos esta función de ser oficial general de las iglesias. Los misioneros, que de repente, aunque son miembros de una iglesia, pero reciben apoyo de distintas iglesias, ya sea con voluntarios, económicamente, con materiales, con visitas, son precisamente porque son oficiales generales de las iglesias. O los predicadores, casi no tenemos predicadores itinerantes. Antes sí teníamos, pero ahora ya no. Entonces, pero cosas como estas. Los misioneros, predicadores, evangelistas, maestros, son oficiales generales de las iglesias. Entonces, esos son los primeros, pero los oficiales que nosotros normalmente conocemos, o los oficiales bíblicos de una iglesia, son el pastor y los diáconos. Entonces tenemos los oficiales generales, los oficiales bíblicos de una iglesia, que son el pastor y los diáconos. El pastor, ante todo, es un maestro de la iglesia, que está para capacitar a los hermanos para desarrollar el ministerio de la iglesia. Esa es su función. Y normalmente recibe, bueno, ese oficio de pastor, como nosotros le llamamos pastores, pero recibe, puede llamarse el anciano, algunos le llaman presbítero por eso, anciano presbítero, obispo, dependiendo de la denominación puede ser que le llamen obispo, anciano, pastor. Casi nosotros no usamos el término obispo para evitar confusiones con el catolicismo. Así es. Entonces, y su función, la función básica de los pastores, es enseñar a la iglesia. Vemos que las clases de escuela dominical, las clases bíblicas de la iglesia, los sermones, la capacitación de los hermanos para ejercer alguna función, esa es parte fundamental del papel de la iglesia, del pastor. Al pastor ahora se le han añadido cuestiones también como administrativas, de coordinar y dirigir los departamentos, distintos aspectos de la iglesia, ¿no? Pero su función fundamental es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Si usted es pastor y está haciendo esto, aunque la contabilidad no le salga, no se fije, la contabilidad es lo de menos. Lo que tiene que hacer es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Si está haciendo eso, ya está del otro lado. Predicar la palabra, dedicarse al ministerio de la palabra, sobre todas las cosas. Y los diáconos tienen distintas funciones.
Obviamente lo que se pide en cuanto a el carácter y la moralidad de los diáconos es muy similar a lo de los pastores, pero tienen distintas funciones administrativas, de servicio. De hecho, es de donde viene el término diácono, ¿no? Entonces, los diáconos, algunas iglesias tienen diáconos para cada cuestión administrativa de la iglesia, un diácono encargado de obras materiales, un diácono encargado de la tesorería. Hay iglesias que así se organizan y hay iglesias que tienen un grupo de diáconos que colaboran con el pastor, que funcionan más como ancianos que como verdaderamente diáconos. Bueno, dependiendo de la manera en que se organizan las iglesias, así funciona. Aparte de estos, hay otros funcionarios de la iglesia, hay otros oficiales de la iglesia, lo que nosotros llamamos los oficiales por conveniencia. Y las iglesias están plagadas de esas cosas, ¿eh? No estoy diciendo que sea malo, las iglesias necesitan ciertos oficiales. Por ejemplo, hay iglesias que tienen tesorero y administrador, algunas nada más tesorero. Hay iglesias que tienen encargado de obras materiales o encargado del templo, que se hace, cuando hay pastor, solo el encargado del templo es el que ve que todo esté en orden, que las lámparas funcionen y cosas como esas, ¿no? Ahora tenemos representantes legales, que también son personas que es un puesto dentro de las iglesias por las cuestiones que el gobierno nos exige, maestros de escuela dominical, intendentes de la escuela dominical, hay iglesias que tienen, hay iglesias que no tienen, intendentes de la escuela dominical, presidente de la femenil, presidente de la unión varonil. Entonces, son oficiales de la iglesia, pero son por conveniencia. El presidente de la unión de jóvenes. Entonces, todos ellos son oficiales por conveniencia. O sea, tú tienes, o por ejemplo, hay iglesias que tienen esta iglesia infantil y tienen un pastor, algunas tienen un pastor de la iglesia infantil, un pastor de jóvenes. Hay iglesias que tienen simplemente el director de la iglesia infantil y ya. O sea, le llaman de distintas maneras, pero son por conveniencia. El otro asunto que tenemos aquí es el gobierno de la iglesia. El autor dice que hay 4 diferentes formas de gobierno eclesiástico. La monárquica, que es como la forma del papado, el católico romano. La episcopal, donde son los obispos, un obispo el que gobierna. Es como, por ejemplo, la iglesia anglicana, los metodistas. También está la forma presbiteriana, que es el gobierno concretamente a través de un presbiterio, o sea, un grupo de presbíteros gobierna la iglesia. Ahora, se dan cuenta que en estas iglesias los laicos en general no intervienen, ni en la iglesia católica romana, ni en la episcopal, ni en la presbiteriana. La forma en que nosotros nos manejamos es una forma congregacional democrática. Entonces, el congregacionalismo democrático es la forma en que nosotros nos manejamos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el verdadero Señor de la iglesia es Cristo. Entonces, todos los miembros somos iguales y nuestra palabra y voto vale lo mismo. También todos los damos por hecho que todos los miembros tienen el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, la democracia se impone. Son cosas que, cuando hablamos del gobierno de la iglesia, a veces algunos han cedido a cierto grupo de liderazgo, como coordinadoras, mesas directivas, el liderazgo de la iglesia o el gobierno de la iglesia, o al pastor. Pero en realidad es la iglesia la que debe gobernar. Entonces, tenemos que recordar que cada iglesia local es autónoma e independiente en la administración de sus asuntos.
Y cuando hablamos de autónoma e independiente, tenemos que decir que a pesar de que estamos dentro de una convención regional o convención nacional, la convención, los acuerdos de convención nacional y los acuerdos de convención regional, para una iglesia son recomendaciones. Son acuerdos que se tomaron allá y que se traen a la iglesia y se presentan. Pero la iglesia puede votar a favor o en contra de hacer lo que dicen allá. El presidente de la Corbaceo no puede venir a pararse a una iglesia a decirnos qué se va a hacer, porque cada iglesia es autónoma e independiente. Y como una democracia local, toma sus decisiones. Digamos, revisa qué le conviene y qué no le conviene. ¿Sí? Eso obviamente nos ayuda a nosotros a entender cómo funciona nuestra democracia. En este caso, hermano, para enviar misioneros es directamente la iglesia la que envía, ¿no, hermano? ¿Sí? O sea, dependiendo del caso, hermano, cuando una iglesia tiene la capacidad, por ejemplo, para hacer las misiones locales o misiones aquí cerca, muchas veces la mayoría de las iglesias tiene la capacidad de impulsar a una familia o a alguien que pueda ir a tal población, ya sea que vayan los fines de semana o que de plano le digan a la persona, oye, vete a vivir ahí, te vamos a buscar una renta, vamos a buscar dónde vivas y te vamos a apoyar con un salario. Y ya ahí ustedes busquen algo que hacer en la población para contribuir con con su, con su sustento, para que estén ahí y puedan empezar una obra. Una iglesia lo puede hacer. Cuando no puede, se une con otras iglesias y por eso hablamos del plan cooperativo. La convención regional tiene que ver con eso, un plan cooperativo. Reunimos recursos, reunimos esfuerzos para, para hacer la obra misionera. Por eso colaboramos con una convención regional. Una convención regional, si una convención regional no tiene una función misionera, la verdad no tiene razón de ser. Y lo mismo la convención nacional. Si no tiene una función misionera, pues no tendría mucha razón de ser. Aunque la convención regional y la convención nacional también tienen otras funciones, como por ejemplo la capacitación de liderazgo, que es lo que hacemos a través de los seminarios de convención regional o de convención nacional. Capacitar el liderazgo de la iglesia, para las iglesias. ¿Por qué? Porque habrá iglesias que no puedan, por ejemplo, capacitar a sus líderes y por eso los se envían a un seminario que puede estar lejos o cerca y que está subsidiado por la Convención Nacional o por la Convención Regional para que esos líderes sean capacitados. Pero, en primer lugar, nosotros, cuando hablamos de la democracia, estamos diciendo que la democracia se basa en el principio del señorío de Cristo. Nuestro orden eclesiástico es democrático porque se basa en el principio del señorío de Cristo. Cristo es el Señor y nosotros somos sus siervos y las decisiones que tomamos las tomamos democráticamente. También trabajamos en esfuerzos cooperativos para cumplir con la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Algunas personas han dicho que la misión de la iglesia tiene que ver en primer lugar con el compañerismo y por eso decimos que es una comunidad de creyentes y compañerismo. La edificación, o sea, ¿qué es lo que pretendemos? Que cuando una persona llega a la iglesia, se vaya capacitando. O sea, pasas la escuela dominical para que a la larga tú estés al frente de un grupo de escuela dominical. Quizás no todos puedan, pero algunos que crecimos en la escuela dominical, ahora damos clases de escuela dominical. Entonces, nos edificamos. También nos ayuda a comprender y transformar nuestras vidas. A eso le llamamos edificación. También, la misión de la iglesia tiene por un lado la edificación
y por otro lado la difusión del evangelio. ¿Se acuerdan qué es lo que dice la Gran Comisión? Y hacer discípulos a todas las naciones. A ver, está mucha esa Gran Comisión, dígame la completa. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden Y todo. enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Entonces se dan cuenta que la Gran Comisión incluye la difusión del evangelio y la edificación del creyente. O sea, cuando alguien dice que la Gran Comisión nada más se trata de ir a hacer misiones y plantar iglesias, esa persona, quién sabe qué Biblia está leyendo, pero no está leyendo el Nuevo Testamento. La Gran Comisión incluye dos cosas. Uno, la difusión del Evangelio. Dos, la edificación del creyente, que les enseñes todo lo que Él mandó. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, esas dos cosas son la misión de la iglesia. Muchas veces cuando hablamos de misión de la iglesia, muchos dicen, ah, sí, la misión de la iglesia es ir, evangelizar y hacer misiones. Sí, es evangelizar y hacer misiones, pero también es capacitar en los distintos niveles de capacitación que necesitan los hermanos. El discipulado dentro de la iglesia, la escuela dominical, que es parte de un discipulado, el discipulado más grande, que es la educación teológica. La educación teológica es un discipulado para que discipulemos dentro de la iglesia, para que capacitemos a otros, nos capacitamos para capacitar. Entonces, todo esto es parte de la misión. Por eso las convenciones regionales, tanto las iglesias como las convenciones regionales hacen esta función de evangelizar, plantar iglesias y capacitar líderes. Capacitar a los miembros, capacitar líderes. Las convenciones regionales lo que hacen, o nacionales, son precisamente, tienen obra misionera y también capacitación de líderes. Y si alguien no tiene eso, entonces no tiene razón de ser. Él añade aquí que también debemos promover la justicia entre los hombres. O sea, que una iglesia no debe quedarse solamente con los aspectos espirituales. Por ejemplo, estaba ayer revisando en una iglesia que tienen un programa de capacitación para el trabajo. Y pues yo digo, eso está bien. O sea, si tú como iglesia puedes enseñar a las personas a hacer algo. Sí, porque cuántas veces, miren, aquí en Oaxaca, yo no sé qué pasa en sus iglesias, pero aquí en Oaxaca enfrentamos de repente el asunto de la migración. Y eso es porque la gente migra porque no encuentra qué hacer, un qué hacer que le remunere lo suficiente como para sostenerse, así que migra. Y usted evangeliza a la persona y él y su familia se van. Entonces, algunas iglesias han emprendido un programa de capacitación. Entonces les enseñan serigrafía, les enseñan serigrafía, les enseñan algunas cuestiones de jardinería, les enseñan a cómo pintar bien una casa, Artesanías. artesanías, plomería, hacen panadería también. panadería, o sea, cosas que la gente puede hacer. Y eso, hacen todo eso. ¿Por qué? Porque promovemos. Una de las grandes injusticias es las grandes injusticias que las personas encuentran es la situación de la pobreza. Pero la única manera de combatir la pobreza no es regalando dinero, es capacitando a la gente para que sea productivo, para que produzca algo. ¿Sí? Es la única manera. Regalar dinero vas a regalar hasta donde tengas. Cuando ya no puedas, sí, obviamente para estirar la mano todo el mundo es bueno, pero vas a regalar hasta donde tengas. Entonces, y por otro lado, unirse a cuestiones de derechos humanos, de ayudar a las personas a promover las cosas de Dios. A veces esperamos que los políticos hagan algo, pero los políticos tienen su programa y la iglesia debería
siempre tener un programa de cambio social, un correcto cambio social. Y bueno, tenemos aquí los esfuerzos cooperativos que tienen que ver con las convenciones regionales, como ahora les llamamos, las convenciones nacionales, de toda clase, convenciones de toda clase, o actividades del sector, actividades de las fraternidades, como aquí en Convención Regional, hay una fraternidad de la Sierra Azul, una fraternidad de la Mixteca, una fraternidad de Valles Centrales. Entonces, están estas fraternidades. ¿Cuál es el punto del programa cooperativo? Es que a veces como iglesias tenemos escasos recursos o poco liderazgo, pero podemos apoyar en conjunto a alguien para que vaya a hacer obra en algún punto geográfico donde no nos es posible llegar nosotros. Y por eso, por ejemplo, en Convención Regional tenemos misioneros, en Convención Nacional tenemos misioneros. Y en eso debería ocuparse la mayor parte de nuestro presupuesto. Antes que nada, antes de que los grupos de liderazgo vaya y venga, debería ocuparse en eso la mayor parte de nuestro presupuesto, en esos lugares. De nuestro interés en esas organizaciones debería ser precisamente el hecho de que se haga la obra misionera. Bueno, hermanos, se va a acabar el tiempo. Les agradezco mucho el haberse conectado. Y la próxima semana vamos a hablar sobre las ordenanzas. Sí. Y no sé si hay alguna duda, comentario. ¿Tenemos un minuto? ¿O menos de un minuto? No, ¿Nada? claro. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Y estamos al tanto. Adiós, adiós. Saludos a todos por ahí. Ya le envié mi tarea, hermano, ahí al grupo. Bueno, gracias. Nos vemos luego, hermanos. Dios les bendiga. Ya, adiós. Ay.